Muy buenas, bueno, bienvenidos a lo que es mi canal. He decidido crear este canal sobre todo para hablar un poquito de entrenamiento, ya que siempre he sentido que, bueno, sobre todo yo que al final hablaba un poquito de entrenamiento en plataformas como Instagram, pues se me quedaba un poquito corto, no me sentía del todo cómodo y creo que una plataforma como YouTube es súper útil para poder alargarte un poquito más. Entonces, bueno, ¿cuál es un poco mi intención con creando este canal? Pues simplemente es tener una plataforma en la cual yo pueda hablar de entrenamiento de una manera un poquito más extendida, donde al final también me sienta un poquito más cómodo y en definitiva podamos también tratar temas un poquito más complejos. Entonces, dicho un poquito eso, no quiero hacer de esto una introducción muy larga, simplemente comentaros un poquito el propósito de este canal, este primer vídeo, así que os dejo un poquito con el tema que vamos a tratar y espero que os guste. El tema del que me gustaría hablar hoy es probablemente uno de los principios de entrenamiento más sonoros y sobre todo más importantes, el cual es la individualización. Realmente, cómo nos amoldamos a una persona, cómo realmente nos ajustamos a ella y sobre todo mi idea es tratar de redefinir este concepto y qué significa realmente programar en base a las necesidades de una persona y cómo podemos hilar de una manera un poquito más fina y qué cosas realmente sí que debemos tener en cuenta y sobre todo cómo podemos ver este concepto de una manera un poquito más clara, ya que creo que el cómo se ha definido a lo largo del tiempo da una idea quizá un poquito más difusa y realmente me gustaría arrojar un poquito de luz acerca de cómo lo veo yo. Sin duda, creo que una de las cosas más importantes que debemos de entender es que al final cada entrenador tiene su propio método de trabajo y esto es totalmente normal. Como programo yo y mi manera de trabajar con un atleta y cómo abordo una situación, pues probablemente difiera mucho de cómo puede hacerlo otra persona y viceversa. Al final hay muchísimos métodos de trabajo, hay muchísimas maneras de llegar a un mismo objetivo y al final cada propia persona, cada propio entrenador va a actuar de una manera u otra. Creo que esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta, ya que al final muchas veces lo que se trata de perseguir o lo que se piensa sobre todo que radica la individualización es en el hacer únicamente lo que le funciona al atleta, pero al final al atleta le pueden funcionar muchísimas cosas desde distintos puntos de vista y sobre todo creo que al final no podemos tratar de perseguir una idea perfecta porque no la hay simplemente. Hay muchas maneras de hacer progresar a alguien y realmente el coaching va más allá de simplemente progresar, va sobre todo, como a mí me gusta verlo, es también una resolución de problemas. Cuando llevas a gente, cuando entrenas a gente, pues al final los problemas surgen y sobre todo pues tu función como entrenador es cuando algo va bien, pues seguir un poco haciendo lo que va bien y tratar de maximizar el rendimiento, pero cuando algo va mal, realmente tratar de solucionar ese problema, ver qué es lo que está yendo mal y sobre todo abordar esta situación de la mejor manera posible, pero sobre todo de la manera en la que tú te sientes más cómodo y de verdad crees que puedes hacer mejor tu trabajo. Entonces, ¿qué es un poco lo que me lleva a hacer esta afirmación? A creer esto, pues que al final lo que yo pienso y considero es que todos los entrenadores que en cierto modo tienen cierta experiencia y cierto rodaje, es que al final todos, y me incluyo, estamos sesgados de una manera u otra. Todos al final vemos el entrenamiento desde una forma teórica, de una manera concreta, se pueden acercar distintas posiciones, pero al final cada persona, cada entrenador tiene su propia manera de ver el entrenamiento. Y como digo, esto no es malo, porque al final hay muchísimas maneras de hacer las cosas. El entrenamiento no es algo matemático, no es algo que tenga, como digo, una única solución, sino que al final se puede abordar de muchísimas maneras. Y como digo, al final cada entrenador va a estar sesgado en mayor o menor medida por su propio sistema de entrenamiento, por su propia idea teórica de cómo debe ser el entrenamiento y al final siempre va a tratar de amoldar al atleta a su propio sistema. De una manera que me gusta verlo y creo que va a ser un ejemplo muy bueno es que al final cada entrenador tiene su propia caja de herramientas y dentro de esta propia caja de herramientas pues utiliza una u otra para solucionar un problema concreto. Pero lo que tenemos que entender es que al final cada propio entrenador tiene su propia caja de herramientas. Esta caja de herramientas no es abierta para todos, sino que al final es específica en base a cómo programa cada persona, cómo tiene cada persona su visión del entrenamiento y como digo, puede variar muchísimo de un entrenador a otro. Algo que considero clave en todo el concepto de lo que es la individualización es la toma de datos objetiva. ¿Qué significa realmente esto? Pues al final, como se podía describir, la toma de datos objetiva es simplemente evaluar la respuesta ante una dosis de entrenamiento. Ya sea, cada entrenador realmente va a tener su manera preferida de recoger esta información,
y eso es lo que trataremos en distintos vídeos, no es algo que quiera tratar ahora mismo, pero sea como sea que evalúes la dosis del entrenamiento que estás dando, incluso no tiene por qué ser de una manera, ¿cómo decirlo?, totalmente matemática, no tiene por qué ser un número concreto, al final aquí tiene mucho que ver también el ojo del entrenador. Bajo mi punto de vista, al final lo que compone realmente, o la fórmula perfecta, por así decirlo, para mí es un poco de ambos, en cierto modo. Creo que el ojo del entrenador es muy, muy, muy importante y sobre todo, ya no tanto el ojo del entrenador, sino la comunicación que tenga con el atleta, pero creo que también es muy importante tener distintos medidores que nos den datos totalmente objetivos, como digo, acerca de cómo está respondiendo el atleta concreto a una dosis de entrenamiento, a un estrés que se le está induciendo y, en definitiva, esta información que va emergiendo, pues sobre todo ser capaz de utilizarla a nuestro favor en el futuro. Y como digo, hay datos que sí que son matemáticos, que al final, en cierto modo, son mucho más precisos, pero también hay datos que realmente no son cuantificables o hasta cierto punto no lo son, como puede ser sobre todo el análisis de tendencias. Algo que es muy, muy importante es ver las tendencias del entrenamiento, ya que al final muchas veces creo que nos cegamos un poco en el corto plazo, pero al final creo que lo importante también es ver las tendencias, el cómo progresa un bloque concreto, una semana concreta y sobre todo ver un poquito lo que es la cohesión de bloques. Creo que muchas veces pecamos de ver como el entrenamiento como un bloque concreto o distintos bloques y creo que al final lo más importante o como creo que se debe hacer es sobre todo tratar de buscar la cohesión entre estos bloques. Es decir, tienes que tener en cuenta que lo que hagas en un bloque concreto de entrenamiento, bloque, periodo, como quieras llamarlo, en un periodo de entrenamiento siempre va a tener un impacto en mayor o menor medida sobre los bloques posteriores. No podemos pensar y no podemos caer en el error y en la trampa de creer que al terminar un bloque el efecto de ese estrés que tú has inducido, de ese entrenamiento que has pautado, acaba ahí y empieza con un nuevo bloque. No funciona así. Como funciona realmente es tratando de tener la máxima cohesión entre bloques y sobre todo tener un orden lógico acerca de cómo transicionas. Entonces realmente creo que es aquí donde entra el papel del entrenador, donde al final este es el que tiene que ser capaz de ver estas tendencias del entrenamiento, compararlos con los datos objetivos que hemos tenido acerca de la cuantificación de entrenamiento y sobre todo tratar de encajar todas estas piezas del puzzle de su propio sistema de una manera lógica que al final hagan que el atleta maximice su rendimiento. No se trata de buscar hacer otro puzzle, se trata de el puzzle que tienes, que al final, como digo, es el propio entrenamiento, tratar de juntar todas las piezas para que este encaje. No se trata, como digo, de hacer otro puzzle nuevo, se trata de encajar el que ya tienes. Así que como conclusión, lo que me gustaría hacer ver con este vídeo es que realmente no importa tanto qué tipo de sistema de entrenamiento usas con un atleta concreto, porque como digo, al final hay muchas maneras de llegar a un objetivo concreto y en algo como el entrenamiento, que no es algo totalmente matemático y hay muchas maneras de proceder, creo que lo importante no es, como digo, qué sistema de entrenamiento le va a ser más beneficioso a un atleta, sino realmente dentro de tu propio sistema de entrenamiento, dentro de tu manera de hacer las cosas y de actuar como entrenador, tratar de amoldarte al máximo y encajar las piezas de ese puzzle para al final conseguir que el atleta maximice su rendimiento. Me parece muchísimo más importante el manejo del estrés, el manejo de la fatiga, realmente un orden lógico en lo que es el entrenamiento, más allá de simplemente tratar de cuadrar a un atleta en, como digo, un sistema de entrenamiento concreto. Así que eso es todo. Perdonadme si he estado un poquito quizá más verde, es mi primer vídeo realmente y se hace un poco extraño todavía hablar a la cámara. Siento que no puedo expresarme quizá todo lo bien que me gustaría y como digo, al final parece que no, pero el hecho de hablar a una cámara y no tener a nadie con quien debatir, sino simplemente hacerlo tú, se hace un poco extraño, pero bueno, espero que con el tiempo vaya mejorando, ya que mi idea y mi plan es hacer muchos más vídeos. Así que eso es todo. Si tenéis alguna idea que os parezca que deberíamos debatir o que os gustaría que tratase, me lo podéis dejar por aquí, me lo podéis dejar también por Instagram y le echaré un vistazo, ¿vale? Así que eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.